secreto a voces. Y es que la teoría del cambio climático antropogénico producido por el CO2 sencillamente solo es una teoría. Sin embargo, todas nuestras vidas en el último cuarto de siglo al menos se han orientado en función de ese dogma. Y algún día, dentro de unos años, alguien tendrá que echarle una pensada a esto, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo haya girado en torno a un dogma que sencillamente era falso? Como dijeron algunos a los que no se dejó hablar. Bueno, todavía cuesta mucho, sobre todo en países como España, salirse de eso que se llama la doxa. Y los hay que han estado toda la vida además en esta historia. Y que al final tenían razón. Por ejemplo, Miguel Rix. Miguel Rix, autor de documentales como La España vacilada, que ahora le entra este toro, desmontando el relato. Así. Un trabajo largo, arduo, pero necesario. Desmontando el relato, un documental que analizará la mal llamada Dana, los incendios y el relato climático oficial. Gira en torno, sobre todo, a lo que ocurrió en Valencia el 29 de octubre de 2024. Más tarde, los incendios que todos recordamos, o deberíamos recordar, este último verano. Y hay un nexo común en todo, bueno, hay varios, ¿no? Pero el fundamental es que nuestro presidente, tan guapo y estadista, y así como toda la camarilla de gente que está manejando la Unión Europea en estos últimos tiempos, pues resulta que culpan siempre al cambio climático de estas tragedias, ¿no? Ellos no tienen culpa. Nadie tiene responsabilidades solo del cambio climático, porque, claro, todos provocamos el cambio climático. Pasado un año casi y medio desde aquella tragedia, se puede valorar realmente la eficacia de un Estado que considero fallido. Y no yo, sino, pues claro, tú decías toda disidencia y varias personas que son eminencias dentro de la ciencia para desmontar todo este relato. Porque todo el relato este es gracias a él que nos están robando la libertad, nos están engañando y se están perpetuando en el poder una serie de personajes que realmente lo que quieren es destruir nuestro país, como adelantábamos en Dilma 2030, documental que pusisteis vosotros. Exactamente. Esto que dices de la ciencia es particularmente importante porque desde el principio, es decir, desde los primeros estudios del famoso panel intergubernamental, etcétera, de la ONU, se veía con mucha claridad que había una gran diferencia entre lo que decía el propio panel y su traducción periodística. Y entre lo que decía el panel y lo que decían muchos científicos, que era, esto solo es una modelización, esto no es dogma. Sin embargo, los periodistas o los medios que vendían la alarma del cambio climático acojonante, como dice nuestro amigo Alex Lahain, esos parecía que iban a su bola con una consigna bien clara. Al panel propiamente dicho, yo sinceramente no sé cuánta gente ha salido de sus estudios, y a los otros los silenciaron de forma traumática. Solo en los últimos 2, 3, 4 años, y yo me imagino que muy fundamentalmente a raíz de la victoria de Donald Trump y de que la primera potencia mundial haya dicho, esto no lo sigo porque esto es mentira, se les ha empezado a escuchar y ahora cada vez más, pero ha formateado mucho las mentes, ¿eh? Sí, de hecho, nuestro amigo común Fernando Paz, que sale en el documental, brillante, lo dice muy claramente. No estamos ante una evidencia científica, no estamos ante una opinión científica, estamos ante lo que antes se denominaba un dogma de fe. Claro. La religión climática, por así denominarla, parte de una serie de conceptos errados, absolutamente erróneos, que asume la ONU a través del IPCC, como tú bien dijiste, y que a día de hoy forman ese consenso científico. Y la ciencia, debemos recordar que la gente de nuestra generación, cuando aprendíamos ciencia, la ciencia no se trata de un consenso científico. La ciencia la cambian individualidades. Los científicos individuales han cambiado la ciencia, porque de eso se trata la ciencia. Tú demuestras un hecho y se asume como tal. No supones una hipótesis y la tomas como un dogma, que es lo que está sucediendo hoy día con el cambio climático. Me has dicho que, vamos a bajar el balón al suelo, me has dicho que os habéis fijado muy particularmente en Valencia, donde fue efectivamente la apoteosis de la impostura, porque, vamos a ver, decisiones políticas muy claras, muy visibles, muy perceptibles, que no se tomaron, provocaron una tragedia que a la hora de pedir responsabilidades se desviaron por completo al mundo donde nadie es responsable, que es el del cambio climático. Y en Valencia exactamente qué es lo que habéis hecho. Pues mira, nos hemos ido para allá un tiempo, hablando ya con la gente que por eso hemos dejado pasar pues todo este periodo, para ver quién podría hablar, porque aquí hay muchos intereses, como te quería contar, y hay mucha gente que está callada, y de hecho se dice en el documental, oye, ¿por qué calla alguien que tiene muertos enterrados gracias a la mal llamada Dana? Pues Carlos Soler, uno de los entrevistados, me dice, pues hay 300.000 razones para ello, Miguel. Lo dejo ahí. Entonces, ¿qué pasó en Valencia? Ya se puede analizar con perspectiva. Primero, vamos a empezar con Amazon. Pues en lo que le corresponde a Amazon, no se dieron las alarmas de algo que era evidente, no se avisó a la población, falló el CECOPI, que es el centro que tiene que avisar ahí en Valencia ante una tragedia, falló. Segundo, que esto ya no depende de Amazon. Se abrieron presas por riesgo, dicen, a desbordamientos, lo negaron, la cuenca hidrográfica del Júcar lo negó, pero gracias al alcalde Algemesí y a su evidencia, porque hay evidencias en los hidrogramas son tablas que demuestran el volumen de agua que hay en cada río. Y si un hidrograma hace esto, sube y baja, eso no se demuestra, o sea, eso no se puede demostrar con lluvias. No, porque la lluvia sube y baja uniformemente. Esto lo puede entender cualquiera. Entonces el alcalde de Messi denunció esto y se tuvo, por parte de la administración, se tuvo que reconocer que se abrió la presa de Forata, pero es que hay 5 presas más. Y en los hidrogramas que los tenemos, los mostramos en el documental de los ríos de Valencia, el patrón es exactamente el mismo, pero solo han reconocido que se abrió la presa de Forata, que desagua fundamentalmente en la parte del Barranco del Pollo, Chiva, Catarroja, Paiporta, la gente debe sonar ya todos estos nombres, aunque no conozca Valencia, lamentablemente por la mal llamada Dana. Sí. Pero es que seguimos, porque el Estado, vamos a la parte que se ha lavado las manos de si necesitan más recursos, que los pidan. Todos nos acordamos de nuestro presidente, ¿no? Si necesitan más recursos, que los pidan. O de la ministra de Defensa. El ejército no está para estas cosas. Señora, bueno, pues se tenía que haber declarado el nivel de emergencia 3 en el Estado. ¿Por qué? Por la ley, no porque ustedes sean mejores o peores o quieran quedar bien con la gente. La ley marca unas pautas. Cuando hay una tragedia que excede a una comunidad, y en esta, estoy hablando de la mal llamada Dana, excedió de sobra porque fue Andalucía, fue Castilla-La Mancha y fue la Comunidad Valenciana. Por tanto, el Estado, el gobierno central, tendría que haberse reunido y haber declarado el nivel de emergencia 3. ¿Qué significa esto? Que se hubiese podido centralizar toda la ayuda en un solo mando central liderado por la UME. La UME, que sí que actuó en el terremoto de Marruecos, en la tragedia de Mozambique, en un día.
La UME, que ante la última alarma de fiebre porcina que hubo aquí en España, en Cataluña en concreto, sí que se activó la UME. Entonces, señores, ¿qué pasa? Vamos a dejarlo ahí. Ahí hay unas responsabilidades que no son precisamente políticas, son penales. Pero es que el documental no queda ahí. Vamos a la siguiente tragedia. Este verano, España arde. Pero arde de una manera que no se vio en la vida. Y qué curioso, ¿dónde arde España? En la llamada Ruta de la Plata que une Sevilla con mi tierra, con Gijón. Toda esa ruta, que no es baladí, ardió de una manera fulminante en este verano, donde se dan circunstancias muy parecidas, muy similares a las de Valencia. No se activa la UME, los servicios de emergencia no actúan en el momento, véase un montón de bomberos que no recibían órdenes, véase dotaciones que no llegaban a los lugares hasta que ya se incendian, se queman. ¿Y qué pasa? Que en la Ruta de la Plata, ¿qué hay? Te lo digo yo, hay minerales y tierras raras. ¿Qué hay en Valencia? Como llaman ellos, la Horta Sur, la Huerta Sur. Mucha agua subterránea. ¿Qué se necesita para...? Lo voy a dejar aquí, porque si no, hago como dicen los jóvenes, spoiler. Porque hay un plan, evidentemente. Entonces, claro, pensando mal, porque hay que pensar mal, decimos, todo esto, ya no digo provocado. Los incendios, por supuesto, pero ya hablo otra vez de Valencia, ya no digo provocado, pero ¿hicisteis algo? ¿Os beneficia? Cui prodis. ¿A quién beneficia esto? Efectivamente. Entonces, ahí lo dejo. Ahí lo Dejo dejo. el documental. Está bien, ahí lo dejamos. Pues vamos a recordar las fechas, porque esto, el 26 de abril es el lanzamiento, ¿no es eso? El 26 de abril en Madrid vamos a hacer el estreno, sí, y, a la que estáis invitados. Y va a ser en el Cine Verdi, un cine mítico independiente de Madrid, y es en sesión matinal. Bueno, fundamentalmente, excepto Valencia, todo sesión matinal. A las 11 de la mañana en el Cine Verdi. Lo estrenaremos el domingo 26 de abril. Y a partir de ahí a girar. Y en Valencia, por ejemplo, el 8, Valencia es fundamental en esto, está esperando mucho la gente este documental, y además, gran parte del plantel son de Valencia. Valencia será el viernes 8 de mayo, ahí sí, sesión de tarde a las 8 de la tarde, de los cines ABC. Después iremos el domingo 17 de mayo, iremos a los cines Verdi Park en Barcelona, igual será sesión matinal, 11 de la mañana, y terminaremos, vamos a hacer 4 estrenos solos, en Málaga el 24 de mayo a las 12 horas, igual matinal, en la Rosaleda, en los cines Rosaleda. Y, ¿qué te puedo decir, José Javier? Yo creo que este documental debería hacerse masivo, como dicen la gente de redes, viral, porque con este documental no hay otra que terminamos, destruimos el relato y además tumbamos a este gobierno. Porque aquí, fíjate que yo lo llamé al final de montando el relato, pero mi primera intención, que me dijo Cristina, mi mujer, ¿dónde vas? Que bastante tenemos ya. Mi primera intención es haber llamado alta traición. No, efectivamente.